Y bueno, partiremos entonces con los tipos de sociedades que tenemos para las pymes. Y en este punto debemos saber que podemos hacer una empresa de persona natural o persona jurídica, ¿ya? Esto para las empresas, eh, aquellas empresas que van facturando, ¿ya? Entonces, como persona natural, tenemos que la persona natural, que es quien entrega su RUT, ¿cierto? La persona dueña del RUT, ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa, o sea, los contratos, todos los realizas a nombre de la persona, ¿ya? Mientras tanto, la persona jurídica, ¿cierto? Que aquí formamos una nueva persona y esta es quien se encarga de hacer los contratos todos a nombre de la misma empresa, ¿ya? Por otro lado, tenemos a que los responsables de la persona natural, cuando se generan deudas, ¿cierto? Es la misma persona dueña del RUT, ¿ya? Mientras que en cuanto a las personas jurídicas, ¿cierto? Los responsables de estas deudas generadas por las empresas son las mismas empresas. Y todo esto es porque, bueno, la persona natural, cuando formamos una empresa de persona natural, la formamos con el mismo root de uno, o sea, no hay separación entre lo que es persona y lo que es empresa, ¿ya? Mientras que como persona jurídica vamos creando una nueva empresa, o sea, una nueva persona, ¿cierto? Distinta a, en este caso, ¿cierto? Natalia Segura sería la persona natural y la empresa Tres Pequitas sería la empresa de persona jurídica, ya con su RUT propio, por ende sus responsabilidades, obligaciones, derechos y todo son cumplidos por la misma empresa, ¿ya? Y bueno, la persona natural puede ser creada solamente por una persona, que es quien entrega el root para generar esta empresa, ¿ya? Mientras que la persona jurídica está, puede ser formada por, a ver, bueno, mientras tanto, la persona jurídica, ¿cierto? Puede ser formada por una o más personas, ya sean de persona natural o persona jurídica. Ya aquí sí se pueden hacer grupos, asociaciones. Y también tenemos que la persona natural, ¿cierto? No requiere demostrar un capital para poder comenzar su actividad. Ya para poner en marcha el negocio no necesita demostrar algún capital, porque resulta que está respaldado por los bienes de la misma persona. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos las personas jurídicas, ¿cierto? Que sí necesitan demostrar un capital que es formado, ¿cierto? Es entregado por los mismos socios que creen esta sociedad de personas jurídicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es una empresa distinta a la persona, es un bebé, ¿cierto? Que necesita de fondos propios para poder ejercer su actividad, ¿ya? Y también tenemos que la persona natural puede funcionar como una microempresa familiar, ya como una empresa individual o microempresa familiar. Mientras que la persona jurídica la podemos hacer como una sociedad anónima, una sociedad limitada, una SPA, una empresa individual de responsabilidad limitada, que sería la EIRL. Bueno, entre otras más, ¿cierto? Entonces tenemos que, por un lado, la persona natural, ¿cierto? Es formada por una sola persona, la cual no se divide de la empresa en realidad, porque todo es lo mismo, todo está asociado al mismo root, ¿ya? Y por otro lado, tenemos las personas jurídicas, que es en donde nosotros separamos lo que es la persona natural de lo que es la persona jurídica. Y bueno, resulta que
Estas son las principales características en donde uno puede ver, mira, sí, ¿sabes qué? Yo prefiero separar lo que es la persona natural de la persona jurídica, porque así, en caso de deuda, ¿cierto? No vienen por mis bienes ni por los de mi familia, ¿ya? Claro, esto es en un caso extremo en donde la empresa no tenga solvencia, no pueda cubrir todas sus obligaciones y tenga necesidad de irse a quiebra, por ejemplo. Ahí, claro, en caso de una persona natural, van a seguir a la persona, a su familia, ¿cierto? Hasta que logre saldar la deuda. Mientras que en la persona jurídica se limita a los bienes de la misma empresa. ¿Ya? Esa es la diferencia principal, por lo que siempre se recomienda, ¿cierto?, que generemos personas jurídicas, ya que vamos separando ahí las aguas entre lo que es la persona y la empresa. Y bueno, para determinar que, o sea, elegir, ¿cierto?, entre una y otra, también debemos ver los requisitos, ¿cierto?, para poder constituir una de estas empresas. Y resulta que para constituir una persona natural, o sea, una empresa de persona natural, ¿cierto? Solo necesitamos nuestra cédula de identidad, ¿ya? Donde nuestro rol único natural pasa a ser un rol único tributario, ¿ya? Mientras tanto, la persona jurídica necesitamos tener una escritura, ¿cierto? Tener la escritura legal de la Constitución. Esta escritura debe ser además publicada en extracto, ¿cierto?, en el diario oficial. Y además todo eso debe ser inscrita en el registro de comercio, ¿ya? Pero resulta que hoy todo este trámite se hace mucho más rápido, mucho más fácil a través de la página de registro de empresas y sociedades, más conocida como Empresa en un Día, ¿ya? Y que bueno, antes de ver la página, vamos a ir a ver las diferentes personas jurídicas que podemos realizar al generar nuestra empresa, al crear nuestra empresa, ¿ya? Y resulta que aquí tenemos, ¿cierto?, estas tres personas jurídicas en donde vemos la EIRL, la Sociedad Limitada y la SPA, que son las personas jurídicas que podemos crear siendo una pyme, ¿ya? Entonces tenemos que la EIRL es formada solamente por una persona, ¿ya? Aquí las ventajas, ¿cierto? Por un lado es que logramos separar el patrimonio personal de lo que es la empresa, ¿ya? Pero además también tenemos otra ventaja que aún siendo una persona jurídica, ¿cierto? Esta es la única persona jurídica que al igual que la empresa de persona natural, pueden acogerse a la ley MEF, ¿ya? La ley MEF es la ley, o sea, de microempresa familiar. Ya, y esta ley, ¿cierto?, te permite ejercer tu actividad económica en tu propia casa habitación, ya sea propia, arrendada o cedida. ¿Ya? Ojo, sí, que acogerse a esta ley, ¿cierto?, tiene también sus requisitos y características. ¿Ya? Entonces tenemos como requisito principal que si tú te acoges a o sea, a la ley MEF, no pueden haber más de 5 personas ajenas a tu familia, ¿ya? Porque se entiende que es una microempresa familiar, ¿ya? Pero además también te limita el crecimiento porque indica que tus activos productivos no pueden superar las 1000 UFs, ¿ya? O sea, ahí alrededor de de los 34 millones, ¿ya? Pero también tiene sus beneficios, porque resulta que al acogerse a la ley MEF, las patentes y resolución sanitaria salen más económicas, ¿ya? Y si además tienes problemas con el territorio en donde estás ejerciendo, o sea, o donde quieres ejercer, ¿cierto?, tu negocio,
Por ejemplo, si fuese un sector residencial en donde no te permiten poner un local comercial, si se acogen a la ley MEF, puede que sí igualmente les den esta certificación de zonificación, ¿ya? Lo que igualmente les permite instalar su negocio. Ya, esto no es como para pasar a llevar a sus vecinos, porque resulta que, claro, cuando uno se acoge a la ley MEF, como vimos antes, ¿cierto? Te restringe un poco el tamaño. Entonces, lo que quiere decir que siendo una empresa, una microempresa familiar de menor tamaño, ¿cierto? La estructura o la fachada de la casa no va a cambiar, ¿ya? Entonces, por eso es que igualmente se pudiese dar este certificado de zonificación para que igualmente haga el ejercicio de su negocio, ¿ya? Además, también se reducen algunos requisitos, por ejemplo, para la obtención de resolución sanitaria, ¿ya? O sea, por ejemplo, si te están pidiendo que tengas, por ejemplo, dos baños, uno de hombres, uno de mujeres, ¿cierto? En este caso, tal vez puedes ejercer con el mismo baño de la casa si es que trabaja solamente la familia, ¿ya? Porque claro, se entiende que la familia utiliza el mismo baño, entonces no sería necesario realizar otro, ¿ya? Ese tipo, ¿cierto? De requisitos son un poco más reducidos cuando se acogen a la ley MEF, ¿ya? Entonces, al igual que la empresa de persona natural, ¿cierto? Como persona jurídica, solo la EIRL tiene este beneficio, ¿cierto? De poder acogerse a la ley MEF. Y bueno, ojo ahí también para todos aquellos que quieran acogerse a la ley MEF, háganlo antes de pagar la patente, porque resulta que si ya pagas la patente, no podrás tener el beneficio de la rebaja, ¿ya? Así que primero van al municipio, ya al área de patentes comerciales, indican que se quieren acoger, ¿cierto?, a la ley MEF y luego pagan la patente, ¿ya? Para aprovechar justamente todos sus beneficios. Y bueno, como desventajas, en la EIRL tenemos que solamente se puede hacer un objeto social, ¿ya? Para todas las empresas de personas jurídicas pueden ser 7 códigos de actividad económico, pero si es una EIRL, solamente se podrá hacer eh, un objeto social, ¿ya? A ver si vemos aquí en los códigos del Servicio de Impuestos Internos tenemos que los objetos sociales son estos, ¿ya? Los que se indican al lado de código. Y los que tienen números son los códigos de actividad, ¿ya? Entonces, claro, en el caso de cultivo de plantas no perennes, tenemos hartos códigos para elegir, pero si resulta que si quisiéramos, además de cultivo de plantas no perennes, también hacer cultivo de plantas perennes, no se podría realizar, ¿ya? Si es que fuese una EIRL, porque la EIRL solamente se puede realizar un objeto social, ¿ya? Entonces tenemos que, además de esa desventaja de solo poder realizar un objeto social, existe, si bien es cierto, en la EIRL nos podemos contratar a nuestra familia, ¿cierto? Pero solamente para obtener los beneficios laborales, ¿ya? Como lo es la licencia médica, por ejemplo, ¿ya? Pero resulta que como se entiende como una microempresa familiar, resulta que se entiende también que todos los ingresos o sea, todos los beneficios, ¿cierto?, de la empresa son distribuidos dentro de la familia. Por lo que si yo contrato a mi pareja o a mis hijos, ya a mi cónyuge, no podría esto reconocerse como gasto frente al servicio de impuestos internos. Por lo que no, Nati, ahí quiero mencionar algo sí, sobre el tema de lo que tú estás mencionando. A partir de la nueva ley, sí se puede generar como gasto.
Antiguamente no se podía reconocer como gasto, pero a partir de la nueva ley de régimen tributario, ahora sí se puede reconocer como gasto, excepto en el caso de que, no sé, el contrato laboral de mi familiar, de mi cónyuge, sea un valor eh, no acorde al mercado, ¿ya? Pero a partir de eso, ahora el Servicio de Impuesto Interno sí lo acepta como gasto. Antes lo aceptaba como gasto rechazado, Ah, ya, súper ¿ya? bien. Ese dato no lo sabía, así que muchas gracias por esta aclaración, Nicole. Entonces, siempre y cuando esté dentro de un sueldo, digamos, acorde al mercado, sí podrá ser reconocido como gasto, ¿ya? O sea, si exageramos con el sueldo, ahí ya no. Estoy también anotando mis apuntes, ¿cierto? Para después ver esa situación específica. Y bueno, así es como pasamos a la sociedad limitada, que también es una sociedad de personas, pero esta se puede hacer desde dos personas en adelante hasta 50. ¿Ya? Aquí yo no podría yo sola generar una empresa de sociedad limitada, porque te exigen que a lo menos sean dos socios. ¿Ya? Y las ventajas de esta sociedad limitada es que pueden realizarse más de dos objetos sociales, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, acá como veíamos en el ejemplo anterior, si quisiera hacer cultivo de plantas no perennes, en donde cultivo trigo, maíz y avena, ¿cierto? Y además quisiera cultivar plantas perennes, como por ejemplo el cultivo de cítricos y frutas de pepita y de hueso, eso sí lo podría hacer con una sociedad limitada, ¿ya? Porque la sociedad limitada te permite ejercer más de un objeto social, ¿ya? Eh, Además, ¿cierto? También tenemos que el, bueno, aquí también, ahora como vimos, también en la EIRL, pero en la sociedad limitada también se puede asociar, si es cierto, el gasto salarial de los socios para poder rebajar impuestos, ¿ya? Porque sí es reconocido efectivamente como gasto. Además, también tenemos como beneficio que veíamos, ¿cierto? En general, ¿cierto? De las empresas de personas jurídicas, en donde nosotros separamos la deuda de la empresa de lo que es la persona natural. Y en este caso, con respecto a las empresas de sociedad limitada, ¿cierto? Esta deuda se limita, o sea, lo que me pueden exigir a mí, ¿cierto? Como Natalia Segura, se limita al capital de cada socio, ¿ya? O sea, ya aquí no necesitaría cubrir toda la deuda en caso de que la empresa quiebre, ¿cierto? Por no poder cumplir sus obligaciones, ¿cierto? Aquí solamente tendría que responder por el aporte capital de cada socio. Y bueno, aquí también un punto que es como una moneda de dos caras. Resulta que se limita la entrada de nuevos socios. Porque claro, si estoy yo y María, ¿cierto? Como socias en una sociedad limitada y resulta que María quiere incorporar a Juanita, resulta que yo no trabajo bien con Juanita, entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Juanita no entra. Y resulta que a modo de ventaja, ¿cierto? Es que efectivamente no va a entrar Juanita. Pero si yo lo veo desde el otro lado, en donde yo soy quien quiere incorporar a Juanita, pero resulta que María no quiere, entonces claro, lo veo como desventaja porque no puedo incorporar a quien yo quiero, ¿ya? Entonces ahí se ve, digamos, para los dos lados, como beneficio, como también desventaja. Y bueno, resulta que también como desventaja podemos ver la garantía de los acreedores, porque esta queda enganchada al patrimonio de la sociedad. O sea, si yo y María estamos en una sociedad limitada, ¿cierto? Y resulta que esta quiebra, si bien es cierto,
queda, digamos, la deuda enganchada al aporte capital, no me van a pedir más que eso, pero resulta que si María se escapa, tendré que yo cubrir, ¿cierto?, el capital de cada socio. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal ahí, la recomendación es que si usted va a hacer una sociedad que conozca al revés y al derecho a la persona, no solamente porque sean amigos, va a usted, ¿cierto?, generar una sociedad, porque resulta que las personas reales se ven cuando hay problemas de dinero, ¿ya? Así que, desgraciadamente, por dinero se pelean hasta familias, entonces es súper compleja esa situación, ¿ya? Así que, súper importante también cada vez que ustedes hagan algún tipo de sociedad, dejar toda la información clara y estipulada en el mismo contrato, ¿ya? Y bueno, finalmente como desventaja, porque claro, si bien es cierto, se limita la entrada de nuevos socios, pero esto hay una excepción, ¿cierto? Que es cuando existe transmisión a un familiar, ¿ya? Así que ahí se elimina, digamos, esta, esta ventaja de la limitación de nuevos socios, porque claro, si se realiza una transmisión a un familiar, mi socio tendrá que aceptarlo, ¿ya? Y bueno, así es como pasamos a la SPA, que aquí ya hay un cambio bastante importante, porque aquí ya no es una sociedad de personas, aquí es una sociedad de capital, ¿ya? Y bueno, esta la puedo constituir desde una persona hasta 500 personas, ¿ya? Así que si yo quiero estar sola, tengo la opción, ¿cierto?, de una EIRL o una SPA. Y si yo quiero hacer sociedad, tengo la opción de una LTDA, que sería la sociedad limitada, o una SPA, que es una sociedad por acciones, ¿ya? Y bueno, dentro de los beneficios, ¿cierto?, de la SPA es que al igual que la limitada podemos realizar varios objetos sociales, ¿ya? Pero en este punto el capital se divide en acciones, así que la deuda de la empresa, ¿cierto?, se limita al aporte capital individual de cada socio. O sea, si es que se escapa María, yo sigo respondiendo solamente por mi aporte capital personal, ¿ya? Y bueno, también aquí o sea, como ventaja, pero al igual que en la limitada tenemos esta monedita de doble cara en donde como ventaja lo puedo ver si es que yo soy quien quiere incorporar algún nuevo socio, ¿cierto? Si es que yo quiero vender mis acciones, parte o la totalidad de ellas, lo puedo hacer a quien yo quiera. Ya aquí no tiene voz ni voto dentro de mi decisión de venta de acciones el resto de los socios. Entonces, claro, lo veo como ventaja si es que soy yo quien quiere vender las acciones a un nuevo accionista. Pero se ve como desventaja, claro, cuando resulta que mi socio es quien quiere vender sus acciones, ¿ya? Y bueno, además de que para cualquier cambio legal, ¿cierto? Para cualquier cambio que en la estructura de la empresa, debo realizar, ¿cierto?, la reunión de socios extraordinaria, protocolización de acta de reuniones y también la modificación de escritura. Y bueno, resulta que estos trámites muchas veces son bastante engorrosos, por eso es que se ve como desventaja, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir viendo, ahora que ya vimos, ¿cierto?, estas distintas personas jurídicas que podemos crear con una persona, o sea, perdón, como empresa. Entonces ahora sí nos vamos a la página de registro de empresas y sociedades, ¿ya? En donde esta primera parte de la página nos muestra eh, en donde podemos constituir una empresa o poder hacer algún cambio, como modificarla, disolverla, hacer anotaciones o migrar. ¿Ya? Entonces todo eso lo podemos hacer en esta página de registro de empresas y sociedades.
También también nos ofrece distintos servicios, ¿ya? Como por ejemplo, obtener certificados, consulta de marca y registro y dominio, ¿cierto? Y finalmente, la tercera parte de esta página nos muestra trámites digitales que podemos realizar en este proceso, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en vez de estar buscando la página em, en el sistema, ¿cierto? Acá nos redirige directamente. Y en este punto voy a comenzar desde la segunda parte, ¿cierto? Porque es súper importante que primero corroboren que el nombre que ustedes quieren ponerle a su empresa no está utilizado por alguien más. Entonces, por ejemplo, si acá yo pongo tres Pequitas, porque resulta que ese es el nombre que le quiero dar a mi empresa, lo busco y resulta que está disponible. Puedo realizar una página web, ¿cierto? En nicchile.cl. Puedo formalizar esta empresa porque no está utilizada la razón social, ¿ya? Y también puedo registrar la marca en INAPI, ¿ya? Porque estos tres puntos están disponibles. Pero, ¿qué pasa cuando uno de ellos no está disponible? Resulta que ahí lo mejor es cambiar el nombre, porque resulta que no voy a poder continuar, ¿cierto? Con la razón social, si es que estuviese ocupada, no podría dar inicio a actividades con este nombre de empresa, porque ya está registrado como nombre, ¿ya? Ahora, si yo viera que ya hay una página web utilizando este nombre, resulta que eso también es, cada vez que las personas me busquen en internet, se van a encontrar con esta empresa que no soy yo. Y pensando en que soy yo, ¿cierto? Pueden empezar a comprarla a ellos, claro, siempre y cuando sea del mismo rubro, ¿cierto? Y también puedo tener problemas legales, ¿cierto? Si es que utilizo el nombre que ya está registrado como marca por otra persona, ¿ya? Así que es súper importante que pasen por aquí primero antes de continuar y crear su empresa. Entonces, ahora sí, si ya corroboramos, ¿cierto? En consulta de marca, registro y dominio, que no se pueden, o sea, que se pueden efectivamente utilizar ese nombre, entonces sí, nos vamos y continuamos con la constitución de nuestra empresa. De igual modo, aquí arribita, ya, si en el proceso necesitan alguna ayuda, ya, aquí se pueden encontrar con preguntas frecuentes, ¿ya? Ahora, si necesitan alguna otra ayuda porque no está específicamente la duda que ustedes tienen respecto al proceso, pueden contactarse, ¿cierto?, al teléfono de registro de empresas y sociedades, ¿ya? En ese horario, a ese teléfono, el personal es súper amable y siempre va a saldar tus dudas y te va a ayudar en el proceso. Entonces, además de esto, si es que estuviésemos haciendo algún tipo de modificación a nuestra empresa ya creada y necesitásemos algún documento, aquí hay formatos tipos que solamente debemos ir llenando con los datos de nuestra empresa. Ahora, si nosotros quisiéramos eh, realizar la legalización de este documento en una notaría presencial, aquí están todas las notarías donde yo me puedo dirigir. Entonces yo voy eligiendo en el mapa, ¿cierto? Metropolitana, veo las que hay en el monte, resulta que en el monte no hay de estas notarías que sí trabajan con empresa en un día, porque no todas las notarías trabajan efectivamente con empresa en un día. ¿Ya? Entonces yo busco la más cercana. Entonces me voy a ver, cambiémonos de zona. Resulta que en Cerrillos sí tengo una. Entonces ahí me da la información, ¿cierto? En el mapa de hacia dónde me tengo que dirigir para lograr legalizar este documento en notaría. ¿Ya? Entonces, volvemos. La recomendación de siempre es a iniciar sesión
con su clave única, ¿ya? Porque así se evitan el tiempo gastado, ¿cierto? En ingresar sus datos para obtener clave de esta página específicamente, ¿cierto? A ver. Ahí sí. Entonces, ya ingresando al sistema es que podemos crear nuestra empresa. Y ya sea que vaya a formar una EIRL, ya sea que vaya a formar una SPA o una limitada, van a ser siempre los mismos 4 pasos, en donde el primer paso son donde ingresamos todos los datos de la sociedad. El segundo paso es ingresar todos los datos de los accionistas. Y el tercer paso es adjuntar documentos de solicitarlo del sistema o si yo quiero agregar algo a este contrato. ¿Ya? Y finalmente el cuarto paso es la firma electrónica, en donde, como dije antes, si nosotros no deseamos firmar electrónicamente porque resulta que según sus preferencias es mejor ir directamente a la notaría, entonces se pueden dirigir, como vimos antes, a la notaría que sí esté trabajando con registro de empresas y sociedades más cercanas, ¿cierto? Y deben indicar este numerito de atención que está aquí. ¿Ya? Entonces, con esa información ustedes pueden legalizar este documento. Entonces, aquí para que vamos viendo cómo es que deben ir llenando este documento, ¿cierto? Primero, cada recuadro, ¿cierto? Tiene este signo de interrogación que nos va a dar información para nosotros poder llenar, ¿cierto? Cada bloque de información requerido. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en cuanto al nombre de la sociedad, nos indican que se refiere al nombre de la empresa, el cual deberá constituir con la expresión SPA. ¿Ya? Nos da ejemplos, ¿cierto? Y también nos indica sobre el nombre de fantasía, que es el nombre que puede utilizar alternativamente la empresa para fines publicitarios, comerciales y ante los bancos, ¿ya? Y también debe terminar con la palabra SPA. Por ejemplo, Agrícola Los Muermos SPA. Entonces acá yo, por ejemplo, voy a hacer una relojería, ¿cierto? E indico ese nombre. Como el nombre de fantasía es opcional, ahí ustedes ven si desean, ¿cierto? Eh, Instaurar un nombre distinto o establecer el mismo. Ahí va a depender de lo que ustedes deseen, ¿ya? Entonces aquí indicamos el domicilio tributario, que es el domicilio que estará registrado para servicio de impuestos internos, ¿ya? Entonces, eh, tenemos aquí, ¿cierto? Que este domicilio tributario puede ser también el domicilio de la sociedad, ¿ya? El domicilio de la sociedad es donde efectivamente se va a instalar el negocio, ¿ya? Donde me van a ir a comprar mis clientes, ¿ya? Entonces, en este caso voy a utilizar el mismo domicilio social como domicilio tributario. Y aquí nos aparece un nuevo dibujo, ¿cierto? Una nueva imagen que es una ampolleta. Y resulta que cada vez que aparece esta ampolletita, nosotros debemos traspasar, ¿cierto? A este recuadro la información predeterminada de esta ampolletita, ¿ya? Entonces aquí nos está pidiendo el objeto o giro social, que recuerden que si es una EIRL puede ser solamente uno y si es una LTDA o una SPA pueden ser más de uno. Entonces aquí nos vamos hacia abajo, buscamos y en este caso, ¿cierto? Será una fabricación de relojes. Ese es mi objeto social, ¿ya? Luego continuamos con el capital de la sociedad, que va a ser finalmente con el monto que va a dar marcha el negocio, ¿ya? Entonces aquí vamos a establecer que comenzaremos el negocio con 1 millón. Resulta que ese
millón va a estar completo, vamos a comenzar con ese millón, ¿cierto? Y de ahí en adelante la empresa se seguirá moviendo sola, ¿ya? Ahora, si yo considero que el negocio necesita 1 millón para poder continuar, ¿cierto? Pero resulta que en estos momentos solo tengo 500.000 pesos, aquí como monto de capital por pagar, debería incorporar los otros 500.000 pesos, ¿ya? Entonces vamos a establecer además que eh, habrán 100 acciones, ¿ya? Ese es el número total de acciones en los cuales se va a dividir el monto total del capital social. Será de serie única, ¿cierto? Nadie tendrá privilegio especial al obtener estas, o sea, alguna acción específica, ¿cierto? Todas tendrán el mismo derecho, ¿ya? Tendrán valor nominal, o sea, va a depender de el porcentaje de acciones. No habrán acciones específicas con distinto valor, ¿ya? O sea, perdón, no serán todas las acciones del mismo valor. Esto dependerá de, del capital social, ¿ya? Además, no vamos a imprimir en lámina estas acciones y si es que no está completado el monto total, ¿cierto? Si es que no está pagado el monto total del capital social, estas acciones no tendrán derecho alguno, ¿ya? Eso lo vamos a ir estableciendo aquí. Y bueno, la duración de la sociedad vamos a establecer que será indefinida. ¿Podemos establecer fecha de término? Sí, lo podemos hacer. Pero en esta ocasión vamos a establecer que será indefinida, ¿ya? Y en cuanto a la administración social, estableceremos que será administrado por un gerente general, ¿ya? Y aquí nuevamente nos encontramos con la ampolletita, pinchamos y continuamos con las facultades que les vamos a dar a esta empresa, ¿ya? Y resulta que la recomendación aquí es pinchar todo, porque todas estas facultades son las que se le van a dar a la empresa. Y si yo no pincho, por ejemplo, contrato de trabajo, la empresa no podrá realizar contratos de trabajo a nombre de la empresa, ¿ya? Constitución de sociedades, operaciones con cheques, cobrar y percibir, operaciones con bancos, créditos, derivados, seguros, registro de marca, operaciones de comercio exterior. Ustedes dirán, pucha, la verdad es que yo no pretendo realizar alguna compra al exterior, ¿ya? O venta. Pero resulta que con el movimiento de la empresa, tal vez en algún momento determinado, ¿cierto? Resulta que ustedes ven una maquinaria que les va a ser muy útil en su negocio y está baratísima en el extranjero, entonces resulta que si no está pinchado esto, no la podrán comprar a nombre de la empresa. Y si no está comprada a nombre de la empresa, no estará reconocida frente al Servicio de Impuesto Interno como gasto. Por ende, no rebajará impuestos, ¿ya? Así que es súper importante que aquí la recomendación, ¿cierto? Si usted no quiere pinchar, será muy tema suyo, ¿cierto? Pero la recomendación es que pinchen todo, porque más vale que sobre, ¿cierto? Si es que ahora no lo voy a usar, pero cabe la posibilidad de que más adelante sí lo haga, ¿ya? Entonces aquí en comunicación de la sociedad se establece que la comunicación de la sociedad entre la sociedad y los socios o accionistas, ¿cierto? Se realizará mediante correo electrónico o carta certificada. Luego, en las juntas de accionistas, ¿cierto? Establecemos ahí la información que nos da predeterminado el sistema indicando que éstas se realizarán una vez al mes, ¿ya? También tenemos la resolución de diferencia, o sea, si es que yo tengo algún tipo de diferencia con mi socio o socios, ¿cierto? ¿Quién será nuestro árbitro? ¿Ya? Puede ser un árbitro de derecho, que será un abogado que se guíe
por la ley, ¿cierto? O puede ser una persona natural que se guíe según su propio criterio, ¿ya? Aquí vamos a establecer, bueno, o mixto, ¿cierto? Que puede ser un abogado que se guíe por su propio criterio. Entonces, aquí vamos a establecer que será un árbitro de derecho, que aquí aparece nuevamente la ampolletita, pinchamos y se establece esa información en donde luego indicaremos, ¿cierto?, los datos del árbitro. Y aquí en distribución de utilidades. Entonces dice que la distribución anual de las utilidades líquidas de la sociedad se realizará a prorrata de acuerdo a la participación social de cada accionista. Y aquí, como les dije, esto es un contrato. Toda la información, todos los pactos que ustedes quieran acordar dentro de este contrato, ¿cierto? Los pueden ir agregando aquí a gusto. ¿Ya? Es mejor dejar todo especificado, sobre todo cuando hay más de una persona dentro de esta sociedad. ¿Ya? Para que toda la información quede clara, estipulada y no se generen, bueno, evitar, ¿cierto?, que se generen distintos tipos de conflictos, sobre todo de interés. Entonces, si es que está todo correctamente llenado, nos dejaría pasar a la siguiente etapa. Si es que hay algún error dentro de lo que yo escribí, ¿cierto?, en el sistema, no nos dejaría pasar al siguiente paso, ¿ya? Entonces, continuamos aquí con los datos personales, ¿cierto?, de los socios, que en este caso, digamos, serán mis datos. Por mientras, Nati, comentarle a todos que vamos a tener el día 22 de febrero una clínica y tenemos 20 cupos para ello, donde vamos a ver más en profundidad este tema. Así que, ¿cómo es la forma de inscripción? A través de mi correo electrónico, así que dejé en el chat el correo electrónico. Voy a necesitar su nombre, su apellido, su RUN, RUT de la empresa y el rubro a que se dedican, ¿ya? Esto se va a hacer a las 10 y va a ser de forma online, ya a través de Teams. Y van a poder comentar también, vamos a tener activados los audios, así que eso. Muchas gracias, Nicole. Y bueno, continuando con esta información, ¿cierto?, de cada socio, tenemos en qué calidad de socio estaría. Entonces aquí está, o sea, la persona estaría como accionista, pero como soy yo la única persona en estos momentos, yo también actuaría como representante ante el Servicio Impuesto Interno y como gerente porque establecimos que la administración sería a través de un gerente, ¿ya? Luego está el aporte de capital del accionista, ¿ya? En donde habíamos visto que el capital está completamente pagado, que sería de 1 millón y serían 100 acciones de serie única. Y esto sería establecido directamente en dinero. Porque efectivamente nosotros también podemos establecer, ¿cierto?, como capital distintas especies como muebles, maquinarias, ¿cierto? U otros. Entonces, ya con la información completada, yo voy aquí a guardar, porque podría agregar otro aporte si tuviera o quisiera, ¿ya? Podría también quitarlo si es que luego me di cuenta que la verdad no va, entonces lo quito y luego le doy guardar. Entonces, cuando ya guardamos, aquí aparece la opción de agregar, ¿ya? O sea, ahí podríamos agregar un nuevo socio. Recuerden que es una SPA, puede ser una o más personas hasta 500, ¿ya? Y aquí nos da la información, ¿cierto?, del aporte capital de esta socia que sería yo. Y resulta que aquí también nos indica si es que nos queremos acoger al artículo 150 del Código Civil, que es para todas aquellas mujeres casadas, ¿cierto? eh, que se pueden efectivamente acoger a este artículo y separar este bien que usted está generando
e indicar que lo está generando usted individualmente de su marido, ¿ya? Podría acogerme, pero si me acojo, luego me va a pedir el documento y en estos momentos no lo tengo, así que en esta ocasión yo decidiré no acogerme, ¿cierto? A este artículo 150. Entonces le doy continuar y aquí en este punto, como no me acogía el artículo 150, no me exige el documento de respaldo, ¿ya? Pero si es que yo me hubiese acogido, o dependiendo de los datos que ustedes hayan incorporado en esta creación de empresa, les puede pedir algún determinado documento. Ya en esta ocasión no me pide ninguno, así que es completamente opcional. Si usted quiere incorporar alguna información extra, lo puede hacer. ¿Ya? Entonces le damos siguiente y aquí ya nos aparece este último paso en donde, como les decía, si ustedes quieren firmar a través de una notaría, lo pueden realizar directamente en la notaría más cercana que esté trabajando con registro de empresas y sociedades con este numerito de aquí, ¿ya? Ese es el número de atención de este proceso. Aquí descargamos entonces nuestra escritura, ¿cierto? De la constitución de sociedades. Y aquí está todo lo que nosotros fuimos registrando en esta creación de empresa. ¿Ya? Entonces, cuando ya le dieron descargar, corroboraron que toda la información estaba correcta, ¿cierto? Igualmente pueden volver y cambiar alguna información antes de firmar, ¿ya? Porque ya firmado está todo cerrado. Entonces, aquí luego ustedes le dan firmar, le da alguna opción, ¿cierto? Si es que no tienen alguna firma electrónica, le da algunas opciones de firma electrónica, la cual pueden comprar en el momento, ¿cierto? Dependiendo de las características que tengan, ahí ustedes pueden elegir. Entonces, aquí firman y cuando ya está firmado el documento, el sistema le entrega un root provisorio para que ustedes puedan iniciar actividades. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí les dejo igualmente material de apoyo, ¿cierto? Estos distintos links, si ustedes quisieran indagar más respecto a las sociedades de personas y de capitales, ¿ya? También si es que quisieran ver más a fondo, ¿cierto? Las diferencias y características de de estos distintos tipos de sociedades, ¿ya? Y personas jurídicas. También ahí está el código de comercio. Entonces ahora nos vamos directamente a ver el inicio de actividades, en donde, claro, primero tenemos, ¿cierto? La etapa de inicio de actividades, luego viene una etapa de formalización, en donde obtenemos la clave directamente con el RUT de la empresa para poder ingresar al servicio de impuesto interno. Luego solicitamos el IRUT, que es para poder comprar con factura, ¿cierto? Y para finalizar esta etapa de formalización está la solicitud de verificación de actividad. ¿Ya? Luego el resto es puesta en marcha, en donde me acojo a un régimen tributario, donde compro el certificado digital para poder emitir boletas y facturas y realizo la declaración mensual del formulario 29 ya que este se realiza desde que iniciamos actividades, ¿ya? Puede ser con o sin movimiento dependiendo si la empresa tiene movimiento o no, ¿ya? Pero se debe realizar igual, obligatoriamente, todos los meses desde que se realizó la iniciación de actividades, ¿ya? Entonces aquí nos vamos al servicio de impuesto interno. La recomendación en una primera instancia, si es que no tienen ingreso con su RUT natural, ¿cierto? A, a la página del Servicio de Impuesto Interno, la recomendación es que lo hagan con clave única, ¿ya? Miren, aquí más abajo está la opción de ingresar con clave única. Para todos aquellos que no tengan clave como persona natural dentro del
servicio de impuesto interno. Entonces ustedes aquí ingresan y se van a servicios online, root e inicio de actividades, iniciar actividades, hasta que llegan a esta página. Y resulta que cuando llegan a esta página, ustedes lo que deben realizar es ingresar el root de la empresa, ya el que nos dieron al firmar nuestra escritura, ¿cierto? Y le dan continuar. Entonces aquí ustedes deben ingresar los códigos de actividad económico que ustedes van a realizar. Recuerden que son máximo 7. Además, también deben incorporar el rol del domicilio tributario. Esta propiedad puede ser propia, arrendada, ¿cierto? Puede ser un local comercial, puede ser usufructo o una oficina virtual. La oficina virtual es solamente para aquellos servicios no presenciales, ¿ya? Entonces, nosotros si es que estamos arrendando, o sea, a nombre de la empresa, ¿cierto? Si es que estamos haciendo un arriendo, debemos ingresar, ¿cierto? El contrato de arriendo. Y la recomendación aquí, si es que van a hacer el negocio en su casa propia, ustedes, como dueños de la propiedad, arriéndenle máximo 20% de la propiedad a la empresa para la ejecución de esta actividad comercial. ¿Ya? ¿Por qué máximo por ciento es el 20%? Porque resulta que sobre el 20% esta propiedad pasa a ser una propiedad comercial. Deja de ser una propiedad de, o sea, una vivienda. ¿Ya? Entonces, claro, al cambiar de ser una vivienda a una propiedad comercial, resulta que cambian también las contribuciones. Entonces, siempre la recomendación es que este contrato de arriendo esté establecido máximo 20% de esta propiedad, ¿ya? Para que no deje de ser una propiedad, una casa habitación. Entonces, ahora, si ustedes donde viven quieren instalar, ¿cierto?, este negocio y resulta que ustedes arriendan este domicilio, ustedes van donde su arrendador y le dicen, mira, ¿sabes qué? Necesito que me haga un contrato de arriendo a nombre de mi empresa, pero máximo 20% de la propiedad, ¿ya? Entonces ahí ustedes le indican que máximo 20% de la propiedad, no habría problemas con sus contribuciones porque no sería una propiedad comercial. Lo mismo si es que es usufructo, ¿ya? Entonces ya ingresada toda la información, a ustedes les entregará el sistema este certificado, ¿cierto? Que es donde ustedes declaran el inicio de actividades. Y este certificado, bueno, ahí lo tienen que dejar bien guardadito porque lo pueden necesitar para otros trámites, ¿ya? Luego comenzamos con esta parte de formalización y nos vamos justamente a la solicitud de clave, pero esta vez para la empresa. Porque resulta, a ver, cerremos sesión. Resulta que ahora como ustedes iniciaron actividades, ahora sí el sistema tiene asociado el root de la empresa dentro de su base de datos. Entonces, como ya lo tiene dentro de su base de datos, ¿cierto? Ahora sí podemos ingresar el root de la empresa y lo va a reconocer el servicio impuesto interno. Entonces, en este punto, ustedes, eh, perdón, aquí pinchan en solicitar clave, ingresan el root de la empresa, acepto la cláusula y le dan continuar. Y ahí ustedes pueden ingresar, ¿cierto? La clave que a ustedes se le haga más fácil de recordar, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto en donde realizamos la obtención de clave tributaria, pero para la empresa. Luego debemos solicitar el IRUT y resulta que este IRUT
Lo obtenemos también aquí en la página del Servicio de Impuesto Interno. A ver, ya aquí ingresamos con la clave de nuestra empresa. Entonces nos vamos a servicios online, root e inicio de actividades nuevamente, pero esta vez nos vamos a cédula root electrónica. Solicitar y root, y ahí ingresan la información, ¿cierto? De a quienes ustedes le están dando eh, la opción para poder, o sea, el derecho, ¿cierto? De poder hacer las compras para la empresa, ¿cierto? Con factura a nombre de la empresa, ¿ya? Entonces, de este modo, ustedes obtienen este IRUT. Y bueno, aquí los documentos, ¿cierto? Que nos permite el Servicio Impuesto Interno para acreditar nuestros gastos, bueno, gastos de la empresa, es eh, las boletas de honorarios, si es que yo estoy solicitando trabajo de un profesional que me emite boletas de honorario, eso me permite para acreditar un gasto realizado por la empresa, ¿ya? Las boletas de compra-venta, o sea, si es que yo necesito comprar algo, no sé, resulta que en un almacén o algo en alguna empresa en donde no facturan, solamente entregan boleta, lo puedo realizar igualmente, ¿ya? Y la factura, que con la factura, ¿cierto? Que es principalmente de empresa a empresa, o sea que yo le estoy facturando a otra empresa, eso también lo puedo utilizar como un documento para poder acreditar los gastos de la misma empresa, ¿ya? Porque así es como yo puedo rebajar justamente el impuesto de la empresa, ¿ya? Y bueno, los requisitos fundamentales, ¿cierto?, de estos documentos es que o sea, para poder acreditar gasto, la empresa es que debe ser necesario, ¿cierto?, este gasto para que nosotros podamos producir renta para nuestra empresa. Además, debe acreditarse justamente ante el Servicio de Impuesto Interno con los documentos que acabamos de mencionar como respaldo. Y bueno, aquí también le dejo la circular número 53 del 2020 que les puede servir para ver más en detalle todos los requisitos generales, ¿cierto?, de los gastos establecidos para que ustedes puedan demostrar gastos frente al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Que recuerden que deben ser necesarios para producir renta, como por ejemplo todos los gastos asociados a la producción de nuestro producto o servicio, ¿cierto? También aquellos gastos asociados a la mantención del negocio, como por ejemplo el mantenimiento de nuestras maquinarias, si es que tenemos máquinas, ¿cierto? También las actividades que nosotros podamos realizar para fidelizar o para obtener nuevos clientes, como por ejemplo, si yo estoy volanteando para poder obtener nuevos clientes, eso igual lo puedo respaldar con la boleta o factura, ¿cierto? Eh, para acreditarlo como gasto y es reconocido, ¿ya? También si es que nosotros hacemos actividades para mantener un buen clima en nuestra empresa, como por ejemplo los distintos tipos de celebraciones que podemos hacer en el año, eso también lo podemos respaldar, ¿cierto? Con estos documentos y puede reconocerse como gasto. Ahora, si la empresa necesita asesoría legal, también lo podemos acreditar como gasto con estos documentos, ¿ya? Entonces, llegamos aquí al último punto de la formalización en donde debemos solicitar la verificación de actividad de nuestro negocio, ¿ya? Al Servicio de Impuestos Internos. Por lo general, cuando son servicios, resulta que no te visitan, pero igual debemos hacer el proceso y quedará a criterio de ellos si es que visitan o no, ¿ya? Si es que es necesario visitar o no, ¿ya?
Entonces, aquí nos vamos nuevamente al servicio de impuesto interno con la clave de la empresa, ¿cierto? Peticiones administrativas, aquí verificación de actividad, solicitar verificación de actividad y ahí nos mostrará, ¿cierto? Bueno, en este caso ya tengo la información verificada, ¿cierto? De mi empresa, por eso es que no necesito ingresar algún documento, ¿ya? O sea, alguna información como por ejemplo la dirección en donde deben ir a visitarme. Entonces, pero sí, muy importante en el momento de la visita, ¿cierto? Es que resulta que en esta visita es para verificar la actividad, corroborar, ¿cierto? Que todo está ok respecto a la actividad que nosotros indicamos, ¿cierto? Que estamos realizando, tanto el espacio físico como las patentes y permisos que se requiere para cada negocio, ¿ya? Y bueno, las patentes, según el negocio, según el giro de la empresa, pueden ser patentes comerciales, ¿cierto? eh, si es que mi negocio es de compra-venta en general. Pueden ser también patentes profesionales cuando nosotros trabajamos con nuestro título profesional, ya, por ejemplo, las consultas médicas o los estudios de abogados también. Pueden ser patentes industriales cuando, por ejemplo, ¿cierto? Nuestro negocio es de producción o manufactura, como las panaderías, como las fábricas, ¿cierto? Y finalmente pueden ser de alcoholes estas patentes cuando dentro de mi negocio yo vendo bebidas alcohólicas, ya como las botillerías, el bar, el restaurante, si es que vende alcohol, necesitará esta patente comercial, o sea, patente de alcoholes, ¿ya? Y bueno, este trámite se debe realizar en la municipalidad, en el Departamento de Patentes y Rentas Municipales, ¿ya? Y recuerden, si ustedes quieren acogerse como una EIRL a la ley MEF, lo deben hacer antes de pagar la patente, ¿ya? Deben indicar que quieren acogerse a la ley MEF. Y bueno, ahí mismo en la municipalidad le indicarán, mira, sabes que necesitas este permiso especial, ¿ya? Pero, claro, cada permiso especial se debe realizar en el ministerio que corresponde, ¿ya? Según el negocio, este permiso puede ser del Ministerio de Transporte, puede ser del Instituto de Salud Pública, puede ser del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cierto? Aquí hay varios, o sea, les dejo varios de los links de los distintos ministerios a los cuales puede estar relacionado su negocio, ¿ya? En este caso, en este momento veremos el Seremi en línea, que la verdad es que es bastante intuitiva esta página, es fácil de utilizar. Ustedes se van a trámites y aquí les va a ir dando toda o sea, la información, ¿cierto? De las distintas áreas en donde ustedes necesiten realizar algún trámite, ¿ya? En este caso nos vamos a ir, por ejemplo, aquí al de alimentos. Entonces, en el alimento aquí les dan los distintos trámites que ustedes puedan necesitar relacionados a los alimentos. Aquí vamos a pinchar autorización de funcionamiento de instalación de alimentos. Y aquí nos va a dar una pequeña descripción, ¿cierto?, de este trámite y distintos trámites asociados a este. ¿Ya? O sea, este trámite se subdivide en todos estos y puede que necesitemos uno o puede que necesitemos más. Y dependiendo de cuántos trámites necesitemos, ¿cierto? De estos, es que el valor puede variar de 12.100 pesos a 899.700 pesos, ¿ya? Este trámite está disponible en línea y lo pueden hacer ahí pinchando aquí, ¿ya? Entonces, continuamos porque hasta ahí ya sería la etapa de formalización.
Y ya listo con esta parte de formalización, se nos viene la puesta en marcha, ¿ya? Y esta puesta en marcha comienza justamente con la elección de un régimen tributario, aunque según las características, ¿cierto?, de nuestro negocio, el Servicio de Impuesto Interno nos determina uno, pero de igual modo nosotros podemos cambiarlo siempre y cuando cumplamos con los requisitos del régimen tributario al cual nosotros queremos cambiar, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué son los regímenes tributarios? Bueno, resulta que los regímenes tributarios establecen la forma en cómo nosotros, los contribuyentes, ¿cierto?, debemos pagar nuestros impuestos al fisco, ya las diferentes formas en que pueden calcular y pagar estos impuestos, los que surgen justamente por la realización de alguna actividad que se encuentra determinada en la ley como afecta al pago de algún impuesto. ¿Ya? Los regímenes tributarios en Chile están destinados a los contribuyentes de primera categoría según lo que establece la ley 21.210. ¿Ya? Y aquí están los tipos de regímenes tributarios que hoy se encuentran vigentes en Chile, ¿ya? Porque resulta que cambiaron, ¿cierto? Entonces ahora tenemos el PROPYME general, el PROPYME transparente y el régimen general semi-integrado, que estos son los tres regímenes tributarios que fueron incorporados ahora, ¿cierto?, con la modernización tributaria. Y también tenemos la renta presunta y los contribuyentes no sujetos al 14 de la LIR, que estos son los que se mantienen dentro de los que ya estaban establecidos. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren más información respecto a estos distintos regímenes tributarios, aquí les dejo igualmente en eh, el link del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, con respecto al PROPYME general, ¿cierto? Tenemos que este régimen tributario está enfocado en pymes, ¿ya? Eh, pero principalmente a medianos contribuyentes, ya que determinan justamente su resultado tributario en base a ingresos percibidos y gastos pagados, ¿cierto? Que están además obligados a llevar contabilidad completa, aunque ahí dependiendo del caso, ¿cierto? Se pueden optar por una simplificada, bueno, eso a través de alguna solicitud administrativa frente al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Estos, o sea, este régimen tributario, ¿cierto? Afecta el impuesto de primera categoría de estos contribuyentes con una tasa del 25%, ¿ya? Y esta es la que se le aplica sobre la base imponible que es determinada conforme a sus ingresos percibidos menos los gastos pagados del año comercial, ¿ya? El año comercial es, en este caso, nosotros vamos ahora en marzo, ¿cierto? A declarar nuestros impuestos a la renta del año comercial que fue el 2022, ¿ya? Y bueno, sus propietarios tributan en base a retiros. O sea, si es que se hacen retiros de la empresa, o sea, retiro de utilidades, eso es lo que tributa el contribuyente, o sea, bueno, la persona natural, ¿ya? Los socios. Y bueno, requisitos para mantenerse dentro de este régimen tributario es que deben los últimos 3 años no deben exceder como las 75.000 UF, ¿cierto? Como ingreso bruto de la empresa, ¿ya? Igual, como excepción, te pueden aceptar en una sola ocasión, ¿cierto? Que te puedas pasar de hasta las 85.000 UF como máximo. Y al momento del inicio de actividad, su capital efectivo no debe además justamente exceder estas 85.000 UFs, ¿ya? En cuanto al PPM, en el año de inicio es del 0,25%.
Y si estos ingresos brutos se mantienen siendo menores a 50.000 UFs, se mantendría este ppm del 0,25%. Ahora, si los ingresos brutos del giro superan las 50.000 UFs, entonces ahí el ppm aumentaría a las 0,5, o sea, al 0,5%. ¿Ya? Ahora, con respecto al ProPyme transparente, resulta que este régimen tributario también está enfocado a las pymes, ¿ya? Pero está enfocado principalmente a aquellas que tengan propietarios que sean personas naturales o jurídicas con o sin domicilio o residencia en Chile. O sea, todos aquellos contribuyentes de impuestos finales que deban pagar el impuesto global complementario o impuestos adicionales, ¿ya? Y bueno, para efectos tributarios, estas empresas quedan libres de llevar justamente esta contabilidad completa, aunque pueden igualmente, eso ya es decisión cierta de cada empresa, en este régimen tributario, ¿cierto? De si desean llevar contabilidad completa o no, ¿ya? Aquí se puede llevar efectivamente una contabilidad simplificada. Y las empresas que están sujetas a este régimen de transparencia están justamente liberadas del impuesto de primera categoría, por lo que no aplica una tasa específica de impuesto. Ya aquí no hay una tasa de impuesto a la empresa, sino que está eh, el impuesto se le agrega a las personas naturales, o sea, que serían sus dueños, o sea, los socios de esta empresa serían quienes están afectos por el impuesto a través del impuesto global complementario o el impuesto adicional, ¿ya? Entonces, aquí los requisitos son los mismos de, bueno, ProPyme en general, ¿cierto? En donde los ingresos promedios brutos de los últimos 3 años no deben exceder las 75.000 UFs y al momento del inicio de actividades, ¿cierto? El capital efectivo no debe exceder las 85.000 UFs como máximo. Y el ppm es del 0,2% en la medida que los ingresos brutos no excedan las 50.000 UFs. Si es que son excedidas estas 50.000 UFs, el ppm pasará a ser del 0,5%. ¿Ya? Y aquí en este régimen general semi-integrado, este está enfocado en las grandes empresas, ya en aquellas empresas que determinan su renta líquida imponible según las normas generales, ¿cierto? Contenidas en los artículos 29 y 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Están obligados a llevar contabilidad completa. Deben llevar además el registro de rentas afectas al impuesto global complementario o al impuesto adicional, el registro de diferencia entre la depreciación acelerada y la normal, registro de rentas exentas o ingresos no renta y saldo acumulado de crédito. ¿Ya? Estas empresas están afectadas al impuesto a la renta, ¿cierto? Con un 27% y sus propietarios tributan en base a retiros específicamente, ya remesa o distribución efectiva, con una imputación parcial del 65% del crédito por impuesto de primera categoría de los impuestos finales que les afecten, ¿ya? En cuanto a requisitos para acogerse a este régimen general semi-integrado, no, no tiene ningún requisito. Así que aquí la empresa que desea acogerse, ¿cierto?, a este régimen lo puede realizar. O sea, si bien es cierto, no se recomienda para las pymes, pero si lo quisieran, lo pueden hacer. Se podrían igualmente acoger a este régimen sin ningún problema. ¿Ya? Estos contribuyentes determinan año a año la tasa variable, ¿cierto?, de ppm, acorde justamente a las proyecciones de venta que ellos establezcan. Por eso no hay una tasa
de ppm determinada. Ahora, en cuanto a la renta presunta, está dirigido directamente a los contribuyentes que desarrollan actividades agrícolas, de transporte, minera, ¿ya? Siempre y cuando sus ingresos no superen los límites establecidos por la ley, ¿ya? Para cada tipo de actividad, en donde tenemos, ¿cierto?, que la agrícola no puede superar las 18.000 UFs, el transporte no puede superar las 10.000 UFs y la minería no puede superar las 34.000 UFs. Y bueno, esto te permite llevar igualmente una contabilidad simplificada, ¿ya? Y mientras cumplas estas características, puedes mantenerte dentro de este régimen tributario. Y con respecto a los contribuyentes no sujetos al 14 de la LIR, eh, este régimen tributario está dirigido directamente a aquellos contribuyentes como las fundaciones, corporaciones, empresas en las que el Estado tenga la totalidad de su propiedad, ¿ya? Deben llevar una contabilidad pero completísima y sus propietarios no se encuentran grabados con el impuesto final, o sea, no están afectos por el impuesto global complementario o el impuesto adicional, ¿ya? Y bueno, para nosotros escoger, ¿cierto? Si es que quisiéramos cambiarnos de régimen tributario, debemos considerar el nivel de ingreso de la empresa, ¿ya? Porque es lo que nos va a ir determinando el tamaño, o sea, si somos una micro, pequeña, mediana o gran empresa, ¿cierto? Así que dependiendo de ello, va a ir variando entre uno y otro el régimen tributario. También las proyecciones que tengamos de crecimiento, ya que si yo quiero que mi empresa crezca, ¿cierto? Y resulta que en el corto plazo se ve el crecimiento eh, eh, bastante cambiante, ¿cierto?, de nuestro negocio, tal vez no sea mejor una ProPyme transparente, sino que una ProPyme general, ¿ya? Entonces ahí también va a depender de la proyección en el corto plazo que tengamos para nuestro negocio en cuanto al crecimiento, ¿ya? Y también respecto al tipo de actividad, porque claro, si mi actividad es agrícola, minera o de transporte, debe ser de renta presunta, siempre y cuando cumpla con los límites establecidos que acabamos de indicar, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos cuál es el régimen tributario al cual pertenece mi empresa? Resulta que aquí primero debemos considerar que el Servicio de Impuesto Interno generó el cambio de régimen para todas aquellas pymes de manera automática el día que entró en vigencia esta ley, ¿ya? Que es la ley 21.210. De acuerdo con las características de cada empresa, según lo que estaba registrado en Servicio de Impuesto Interno en ese momento, el servicio hizo el cambio, ¿ya? Ahora, para todas aquellas personas que quisieran saber, ¿cierto?, cuál es el régimen tributario al que pertenece su empresa, deben dirigirse directamente al Servicio de Impuesto Interno, ingresan en servicios online, peticiones administrativas, regímenes tributarios, inscripción de régimen tributarios, y aquí les aparece la información justamente del régimen en donde ustedes están, ¿cierto? Al cual pertenece su empresa. Además, indica una breve reseña de a quién está dirigido este régimen, ¿ya? Ahí nos indica, ¿cierto? Que está dirigido a pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Y también nos va a indicar los requisitos para poder mantenerse, ¿cierto?, dentro de este régimen tributario. Perdón.
Además, también nos muestra los últimos 3 años, cuáles son las ventas, ¿cierto? En UEFs. Entonces, si nosotros además quisiéramos cambiarnos de, de régimen tributario, bueno, deben saber que ahora en estos momentos lo podrían hacer. Porque resulta que este cambio de régimen tributario lo pueden hacer solamente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. El resto del año se mantienen en el mismo régimen tributario. ¿Ya? Entonces, además tenemos que, bueno, siguiendo los mismos pasos que fuimos viendo, ¿cierto? En donde yo veo qué régimen tributario tengo, es en el mismo lugar en donde yo puedo cambiar el régimen tributario. ¿Ya? Entonces aquí nos va mostrando o sea, los otros regímenes tributarios. Recuerden que son 5, entonces ahí nos da en el cual estamos y más abajo nos va a indicar o sea, el resto de los regímenes tributarios. Pero aquí, dependiendo de las características que tenga su negocio, resulta que puede ser ProPyme general, o sea, hacia allá me puedo dirigir, ¿cierto? Migrar, o también puedo migrar hacia un general semi-integrado, ¿ya? Según las características de mi negocio. Ahora, no puedo irme a renta presunta porque resulta que no cumplo con las características que están dentro, porque resulta que mi negocio no es de minería, no es de transporte, ¿cierto? Y no es agrícola, ¿ya? Entonces también me indica el por qué no puedo inscribirme, ¿cierto? En el régimen de contribuyentes no sujetos al artículo 14, ¿cierto? Porque resulta que yo no soy un contribuyente de fundación, no soy contribuyente de corporación, no soy un contribuyente estatal, ¿ya? Entonces, por eso es que no puedo inscribirme, ¿cierto? Dentro de esos regímenes tributarios, ¿ya? Entonces ahí estaríamos listos con el acogimiento, ¿cierto?, a un determinado régimen tributario. Así que ahora pasamos a la compra del certificado digital, en donde con este certificado digital es que podremos realizar facturas a nuestros clientes. ¿Ya? Entonces nos vamos aquí al servicio impuesto interno y resulta que eh, vamos a irnos aquí al servicio impuesto interno. Entonces nosotros primero, antes de poder facturar, debemos solicitar el permiso para, o sea, digamos, cruzar la información para poder realizar la facturación, ¿ya? Primero nos vamos entonces a inscribir para poder facturar. Entonces nos vamos aquí a servicios online, factura electrónica, nos vamos a sistema de facturación gratuito del servicio impuesto interno. Porque si yo quiero utilizar un sistema del mercado en donde yo pague, lo puedo hacer, ¿ya? Pero el sistema, o sea, el servicio impuesto interno nos entrega un sistema gratuito para poder facturar. Y aquí en este punto nos vamos a inscríbase aquí, ¿ya? Y en este inscríbase aquí nos va dando estos distintos pasos para nosotros poder eh, inscribirnos en el sistema de facturación del servicio impuesto interno. En donde primero, ¿cierto? Tengo este paso para ver la factibilidad de que nuestra empresa pueda facturar, ¿ya? Entonces indican el RUT y le dan ver factibilidad. Me perdí. A ver, volvemos. Factura electrónica, facturación gratuita, inscríbase aquí. Y el siguiente paso es obtener e instalar el certificado digital.
¿ya? Ustedes pinchan aquí y aquí nos dan una breve reseña, ¿cierto? Cómo instalar el certificado digital. Ahí nos van dando toda la información de cómo podemos hacer este proceso. ¿Cómo se consigue? Aquí nos vamos a lista de empresas y proveedores a los cuales yo les puedo comprar el certificado digital. ¿Ya? Aquí nos dan distintas opciones de a quienes puedo comprar el certificado digital. ¿Ya? A ver, ahí nos vamos y nos redirige justamente a la página, ¿cierto? De nuestra para poder comprar este certificado digital. ¿Ya? Entonces, el último, o sea, luego pasamos al siguiente paso, que es el tercer paso en donde autenticamos el root y la clave. Y finalmente en este cuatro pasos centralizamos el certificado digital. ¿Ya? Aquí para poder centralizar el certificado digital, deben haber instalado, ¿cierto? Previamente deben haber descargado el certificado digital en su computador, en el escritorio, ¿cierto? Y ahí entonces ustedes seleccionan el archivo, que sería el certificado digital, ingresan la clave que ustedes determinaron cuando compraron este certificado digital. ¿Ya? Y finalmente pinchan ahí en enviar y cuando ya está todo correcto, ¿cierto? Si es que está todo ok, les indicará el sistema que fue centralizado con éxito. ¿Ya? Entonces ahí recién es que podemos facturar empresas, ¿cierto? En nuestro negocio para poder vender nuestros productos o servicios a nuestros clientes. Ahí recién es que podemos entregarle factura a nuestros clientes. Y finalmente, ¿cierto? Para ir finalizando esta puesta en marcha, tenemos las declaraciones mensuales, ¿ya? Bueno, las declaraciones en general de impuestos, ¿ya? Las que deben realizarse, ¿cierto? Desde que iniciamos actividades. O sea, si no hay movimiento en el negocio porque resulta que me fui todo febrero de vacaciones y cerré el negocio, bueno, resulta que el negocio igualmente tiene que declarar su impuesto. Va a ser sin movimiento, pero debe declararse de igual modo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí están, ¿cierto?, las obligaciones que tenemos nosotros como contribuyentes responsables, ¿cierto?, que es pagar todos nuestros impuestos. ¿Ya? Los mensuales en la fecha que corresponde, ¿cierto?, al igual que el impuesto anual. Entonces, aquí tenemos, cierto, que los impuestos mensuales que debemos declarar todos los meses, mes a mes, ¿cierto? Son el formulario 29 y el formulario 50. ¿Ya? Esos son los que debemos ir declarando todos los meses. Y el formulario 22, que corresponde a la declaración de impuestos a la renta, ya ese se declara anualmente, solamente una vez al año. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el formulario 29, ¿cierto? Es mediante el cual nosotros vamos a declarar y pagar mensualmente el IVA que retuvimos, ¿cierto? Por la venta de productos o servicios. También tenemos el PPM, que es el pago provisional mensual de nuestra renta. Y además también tenemos las retenciones que se generan por las boletas de honorarios que recepcionamos o emitimos, dependiendo de si somos contribuyentes de primera o segunda categoría, ¿ya? Entonces, en el caso de las empresas que son afectas a IVA, en el formulario 29 deberán declarar, ¿cierto? Incorporar el IVA, el PPM y las boletas de honorarios recepcionadas por la empresa. ¿Ya? O sea, cuando la empresa solicitó un servicio profesional, ¿cierto? Le emitieron una boleta de honorario y la empresa es que retiene este impuesto, bueno, ahí es cuando nosotros lo incorporamos en el
formulario 29. ¿Ya? Ahora, en caso de aquellas empresas que sean exentas de IVA, igualmente deben declarar el formulario, aunque se llame formulario 29 de IVA, aunque sean exentas, igualmente lo deben declarar. Pero claro, en esta ocasión no irá incorporado el IVA porque no tienen, ¿cierto? Pero sí incorporarán el PPM y las boletas de honorarios recepcionadas por la empresa. Ahora, para todas aquellas personas que son contribuyentes de segunda categoría, que efectúen justamente estas boletas de honorarios deberán realizar el formulario 29 siempre y cuando sean ellas mismas quienes retengan el impuesto, que hoy en día, digamos, para este año 2023 es del 13%. ¿Ya? Aquí igualmente les dejo la tabla porque este 13% actual va a llegar hasta los 17%, o sea, hasta el 17% para el año 2028, ¿ya? Y hasta ahí se estancará a menos que cambie nuevamente, hagan una nueva reforma tributaria y nos indique, no, ¿saben qué? Ya no va a ser del 17%, será más. ¿Ya? Entonces ahí igualmente tienen la tabla del Servicio de Impuesto Interno por si quisieran ver en el año específico cuánto porcentaje será esta retención para las boletas de honorarios, ¿ya? ¿Y cuándo es que debo declarar este formulario 29? Bueno, resulta que este formulario 29 se declara todos los meses, como dijimos, desde que nosotros iniciamos actividades en primera categoría. eh, Como dije antes, si no hay movimiento en la empresa, se debe declarar igualmente con, eh, sin movimiento, ¿ya? La declaración y pago de este formulario se realiza mes vencido, o sea, todo lo que yo realicé, ¿cierto?, en mi ejercicio mensual del mes de enero 2023, yo lo debo declarar este mes de febrero, ¿cierto? Y tengo hasta fecha límite, ¿cierto? El 20 de febrero hasta las 12 del día. Ya, siempre y cuando, ojo, mis documentos tributarios sean electrónicos, además realice el pago en línea. ¿Ya? Ahora, puedo declarar hasta el día 28, siempre y cuando mi declaración sea sin movimiento. O sea, si me fui de vacaciones, ¿cierto? Y no tuve movimiento en el mes de enero, resulta que este mes de febrero podría declarar hasta el día 28 siempre y cuando en enero no haya tenido movimiento, ¿ya? Y siempre y cuando la declaración se haga online. Y también, si es que está la opción, ¿cierto?, de declarar presencial, si es que yo quiero ir directamente al banco con mi cupón de pago, ¿cierto? Puedo realizar esta declaración el día 12. O sea, yo ahí lleno mi formulario, ¿cierto? Bueno, que puede ser en papel también, pero hoy se hace esa parte, digamos, se hace online. Pero si yo no quisiera pagarlo online, debo imprimir el cupón de pago, llevarlo, digamos, al banco junto a mi cédula de identidad y junto también a esta cédula electrónica que es el IRUT, ¿cierto? Debo ir al banco, que pueden ser el Chile, Internacional, Estados Scotiabank, hay varias opciones para poder ustedes realizar este pago presencialmente. Ojo, sí que deben llevar dos cupones de pago porque resulta que un cupón se lo queda la entidad cobradora, ¿cierto? Y el otro te queda de respaldo a ti. Fíjense bien, ¿cierto? Que esté timbrado el cupón con el cual se queden ustedes. ¿Ya? Y bueno, estas fechas que acabo de mencionar, que están aquí en pantalla, ¿cierto? Son siempre y cuando sus obligaciones estén al día. Eviten pagar fuera de plazo porque eso les genera multas. Y no creo que ustedes quieran andar botando la plata con multas.
¿ya? Así que eviten em, esa declaración fuera de plazo. También tenemos el formulario 50, que este formulario solo se declara cuando somos contribuyentes que realizamos retenciones de impuestos por operaciones efectuadas con personas sin domicilio ni residencia en Chile, ¿ya? Así como también aquellas dedicadas a la comercialización de combustible, tabaco, casinos o hipódromos. Bueno, casinos de juego, ¿ya? Y también hipódromos. Aquellas personas jurídicas deben, o sea, aquellas empresas, ¿cierto? Deberían declarar este formulario 50. Y este formulario la verdad es que no tiene una fecha determinada porque va a depender de qué impuesto de todos los que contempla, ¿cierto? Es el que se estará pagando. Y finalmente tenemos aquí la declaración del formulario 22, que resulta que es el que corresponde justamente al impuesto a la renta. Este es el impuesto mensual, o sea, anual, perdón, que se paga, ¿cierto? Ahí está. Y bueno, este tributo se basa justamente en los ingresos que generan renta por concepto de la comercialización de nuestros negocios, ¿ya? Ahí va a depender, ¿cierto?, del régimen tributario al cual estemos acogidos, que puede variar del 25 al 27% el impuesto a la renta, ¿ya? Y resulta que este impuesto se considera en periodos anuales, que van desde enero hasta diciembre, ¿cierto? Y se declara al año siguiente en marzo, ¿ya? Ahí en marzo es cuando nosotros declaramos justamente este formulario 22, que corresponde al impuesto a la renta. Y esta renta, ¿ya? Puede tener sus rebajas, ¿cierto? Puede ser sometido a algunas disminuciones o agregado según lo establecido por la ley, con el fin de obtener justamente la base con la que se hará el cálculo del impuesto. Ya una vez obtenido este resultado, se procede a la aplicación de algunas rebajas a las que se puede acceder, como por ejemplo el pago provisional mensual, créditos por impuestos pagados en el exterior, créditos correspondientes a donaciones y gastos relacionados con la capacitación de su empresa, ¿ya? Además, también hay otros similares según lo señalado en la ley. Y bueno, de esta manera es que se realiza esta deducción de impuesto, ¿ya? Porque claro, si es mayor la rebaja a lo que nosotros habíamos provisionado, ¿cierto? Resulta que nos entregarán una devolución, ¿ya? Y esta devolución será devuelta, valga la redundancia, eh, ahí en la fecha que se estipule cuando nosotros realicemos la declaración de impuestos, ¿ya? Ahora, si mis deducciones son menores a lo que tenía provisionado, resulta que tendré que pagar, ¿ya? O sea, lo que me falte para cubrir justamente este impuesto a la renta. Entonces, no solamente aquellos contribuyentes de primera categoría es que deben declarar renta, ya todas las personas naturales o contribuyentes también de segunda categoría, siempre y cuando tuvieran los ingresos, ¿cierto?, anuales superiores a 8.7 millones. Si es que tuvieron más de un empleador o pagador, porque claro, resulta que yo puede que esté trabajándole a dos empresas y una empresa me paga 300.000 pesos. Bueno, hoy en día ya no debería ser porque
por sueldo mínimo, pero si trabajo solamente los fines de semana, podría ser que una empresa me paga 300.000 pesos. Y resulta que la otra empresa en donde yo trabajo de lunes a viernes puede que me pague 600.000 pesos. Entonces, claro, ninguna me va a provisionar el impuesto que corresponde porque ninguna está pagando sobre lo establecido por la ley, ¿ya? Pero si yo en conjunto sumo todos mis ingresos, que serían 600 más los 300, me da 900, por lo que sí debo pagar el impuesto, ¿ya? Que de hecho aquí está la tablita por si la quieren ver en sus hogares para poder, esta es la tabla de cálculo para el impuesto global complementario, ¿ya? Entonces, si mis ingresos anuales son hasta los 8,7 millones, como había mencionado, son exentos de impuestos, ¿ya? Pero ahí, claro, si va aumentando, eh, eso es lo que sería de impuesto, ¿ya? Y así hasta llegar a este monto, ¿cierto? Que estaría pagando ese impuesto. Igualmente les dejo ahí el link por si quieren ver más en detalle esa información. ¿Ya? Entonces, ahora, si trabajaron a honorarios, como decía, que son aquellos contribuyentes de segunda categoría, también deben realizar esta declaración de impuestos en donde esa retención de impuestos hace el papel de PPM, ¿ya? Que sería el pago provisional mensual. Y lo mismo, aquí, claro, hoy en día, como veíamos en la tabla, está de un 17%, pero resulta que esto también en un porcentaje se está yendo a las cotizaciones, ¿ya? Cotizaciones, salud y eso. Y resulta que cuando lleguemos al 2028, en su totalidad serán ese 17% de imposiciones y salud. Ya hoy en día se puede igualmente rescatar parte, si es que uno lo decide, por supuesto, parte de esa retención, ¿ya? Junto con esta declaración de impuestos. Ahora, para todas aquellas personas que hicieron el segundo retiro voluntario del 10% en el 2022, también deben declarar impuesto de renta. Ahora, si solicitaron el préstamo solidario, también lo deben realizar. Y también si es que quisieran optar a alguno de los beneficios o créditos tributarios. ¿Ya? Entonces aquí están justamente aquellos beneficios a los cuales pueden optar, ¿cierto? Aquellos eh, declarantes del formulario 22, en donde, claro, se puede obtener crédito por gastos de educación, rebaja de intereses por dividendos hipotecarios, créditos por contribuciones, reliquidación de impuestos de segunda categoría, enajenación de bienes raíces, enajenación de acciones y derechos sociales y créditos en caso de retiros y dividendos con obligaciones de restitución. ¿Ya? Entonces, todos esos beneficios son a los que se puede optar para cuando nosotros declaramos nuestro formulario 22. ¿Ya? Porque claro, si bien es cierto, si yo fuese persona natural, en donde no tengo un ejercicio comercial, donde recibo mi sueldo y mi sueldo es menor anualmente, ¿cierto? Mi renta anual es menor a las 8.7 millones. Resulta que no estoy obligado em, a declarar impuestos. Pero resulta que si quisiera optar por alguno de estos beneficios, igualmente lo puedo hacer. ¿Ya? Y así es como vamos finalizando este proceso justamente de puesta en marcha, en donde vimos, ¿cierto? Que podemos ir cambiándonos de régimen tributario, ¿cierto? Dependiendo y a medida que las condiciones de nuestro negocio, de nuestra empresa vayan cambiando. Por ejemplo, cuando cambian los ingresos, ¿ya? Porque claro, hay algunos
regímenes que están con su límite establecido, ¿ya? Entonces, si pasamos el límite, debemos cambiarnos de régimen tributario. También vimos que el certificado digital es el que necesitamos para poder facturar. Y resulta que este certificado digital hay que ir renovándolo en el tiempo, porque si se me vence, ya no podré facturar. Entonces yo puedo comprarlo anualmente, puedo comprarlo cada 3 años. El punto aquí es que dejen anotado para que no se les olvide, ¿cierto? La fecha en que deben renovar este documento, ¿ya? Para que no tengan problemas luego con la facturación de su negocio. Y finalmente, las declaraciones del formulario 29, que deben realizarse, como dije antes, desde que iniciamos actividades, ¿ya? Y hasta que se hace término de giro, o sea, toda la vida de la empresa es que debemos realizar esta declaración mensual de impuestos. Y bueno, anualmente la declaración de impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, ya aquí, a modo de recomendaciones, ¿cierto? Les dejo estos pequeños tips que en donde la recomendación siempre es mantener siempre un orden en el negocio, tanto administrativo como financiero, ¿ya? Esto les va a dar conocimiento real de la situación de su negocio. Y con esta información se pueden tomar decisiones importantísimas, como por ejemplo nuevas inversiones, ¿cierto? Para hacer crecer el negocio. Además, también es importante contar con un muy buen contador, ¿ya? O sea, que tengan ahí al alcance un partner, que sea de confianza, que, que ustedes les pregunten y ellos te puedan responder, ¿ya? Porque si bien es cierto, no siempre tenemos el tiempo para llevar nuestra propia contabilidad y que a veces cuando es una contabilidad completa, ¿cierto? Tal vez es más complejo llevarlo nosotros, entonces, claro, lo derivamos al que conoce la información, conoce cómo hacer estos trámites, ¿ya? Y este trabajo. Pero nosotros también debemos saber qué es lo que hace y cómo lo hace. Debemos saber de dónde saca la información para obtener ese resultado. Así que, chicos, chicas, acérquense a su contador, mm, que no tengan miedo a preguntarle toda la información, si finalmente lo que se está contabilizando, ¿cierto? Son los números de su empresa, ¿ya? Así que no tengan miedo en incorporarse, en aprender de todos estos temas que son súper importantes para sus negocios. Así que bueno, muchas gracias chicos, chicas, por haber participado en este taller de contabilidad básica junto a Seguros Sura.